Capítulo 5. Encuentro inesperado. El primero en llegar fue Máximo. Unos minutos después, Matías apareció en la oscuridad con la caja de herramientas, como si fuera un ladrón dispuesto a desvalijar alguna casa. Por último, llegó Lucas, manejando el viejo Fiat que su papá había comprado de segunda mano. En realidad, primero se escuchó un rugido como de un tractor. Después apareció el Fiat y por último, apretando el volante, vieron la cara de Lucas iluminada por la luz del tablero. La escalera estaba atada al portaequipaje y se sacudía golpeando el techo como si fuera un tambor. Lucas estacionó con las ruedas delanteras sobre la vereda. La escalera rebotó dando un fuerte golpe. Máximo y Matías se acercaron y empezaron a desatar los nudos. ¿Cómo hiciste para subirla? En el silencio de la noche, la voz de Matías se oyó fuerte y clara. «Cállate, cállate», gruñó Máximo. «¿Querés despertar a todos los perros del barrio?» Por toda respuesta, el perro de una casa vecina empezó a ladrar. Otro perro, bien callejero, cruzó la plaza y se acercó al grupo moviendo la cola alegremente. Matías le acarició la cabeza y el animal levantó las patas para saltarle encima. «Quédate quieto, perrito, quieto». «Deja ese perro y vení. Bajemos la escalera que no tenemos toda la noche», gritó Lucas sin tomar en cuenta las recomendaciones de Máximo. Máximo agarró una punta de la escalera y tiró hacia el parabrisas. Matías la empujó para adelante, raspando el techo del auto. «Cuidado, cuidado con el auto, mi viejo me mata si lo devuelvo rayado», protestó Lucas. Les costó bajarla, pero al final pusieron la escalera sobre las baldosas de cemento de la vereda. 4 faroles de poca intensidad alumbraban la esquina de la plaza. El celular de Lucas mandó una señal conocida. Valentina Carrasco. «No me puedo dormir pensando en lo que estás haciendo. ¿Dónde estás, mi amor?» «En la plaza. Acabamos de bajar la escalera. Emo y Traga la están arrastrando. Tengan cuidado». «Te tengo que dejar. Me miran raro. Ya voy a subir por la escalera». «¿Subir? ¿A dónde vas a subir?» «Al poste de luz. Tengo que desarmar algo». «¿Vos? ¿Por qué vos?» Traga es el que dirige y tiene que estar abajo. Y Matías, ya sabés, con ese mechón no puede ver nada. Avísame cuando terminás. Ok, chau. Se acercó Máximo, que le pasó la caja con las herramientas. «Desarmala con cuidado, desconectala bien sin romperla», le recomendó. Lucas se sujetó a un escalón y subió muy despacio. Cuando llegó a la punta del poste, buscó una posición cómoda y se puso a trabajar. Cada tanto caían pedacitos de barniz que parecían copos de nieve, mientras el polvo que se había depositado sobre la caja volaba y brillaba a la luz del farol. Cayó un tornillo que repicó sobre las baldosas, después un clavo y un pedazo de cable verde. La tengo, me falta cortar el cable». Lucas mostró un chip del tamaño de una caja de fósforos. «Dale, cerrá la caja y baja que nos tenemos que ir», lo apuró Máximo, pero no era tan fácil. Lucas se sostenía con una sola mano. Puso el chip en el bolsillo del pantalón y empezó a bajar con cuidado. En la otra mano apretaba la caja de herramientas. «¿Están seguros de que no hay otras cámaras?», se le ocurrió decir cuando todavía le faltaban unos metros para tocar el suelo. «Imagínense si nos filman a nosotros mientras desarmamos una cámara para conseguir la prueba de una venta ilegal. ¡Qué divertido!». La cosa tampoco les pareció tan absurda a los otros dos. «Tenés razón», dijo Máximo. «Miremos bien en la punta de todos los faroles. Si hay cámaras, deben estar en un lugar alto». Tuvo razón. La segunda cámara estaba en el poste de luz del otro lado de la plaza. Esta vez fue Matías el encargado de subir y desinstalarla. El mechón le tapaba los ojos, como siempre, y tenía que empujarlo a un costado a cada rato sin usar las manos, pero todo salió bien y bajó triunfante. Terminaron cuando ya estaba amaneciendo.
Máximo, Lucas y Matías decidieron ir a desayunar a un McDonald's a 3 cuadras. Un merecido desayuno de tostados de jamón y queso con jugo de naranja. Ataron la escalera al techo, subieron todos al auto y se alejaron de la plaza. Llegaron al Mac y entraron, excepto Lucas, que se quedó un rato en la puerta. «Voy al baño, vuelvo enseguida». Pero esa no era la razón. Cuando Máximo y Matías ya se habían sentado, sacó el celular. Valentina Carrasco. «Listo». «Menos mal, estaba preocupada. ¿Dónde están?» «Desayunando en un Mac. Y después...» «¿Después qué, mi amor? Lucas, ¿estás ahí? Decime algo, por favor». «Espera, me parece...» No puede ser él». «¿Él? ¿Quién?» Robbie Pérez. Espera, tengo que llamar a los chicos». Lucas entró en el local. Les dijo de un tirón el nombre que ninguno hubiera esperado escuchar en aquel momento. Pero acababa de verlo, insistió con una seriedad que no dejaba dudas. Matías se atragantó con el tostado. Máximo se levantó rápido y salió a la calle. Era él, Robbie Pérez. Sus caminos volvían a cruzarse antes de lo previsto. Capítulo 6. El misterio del Nutella. Máximo tomó el mando del pequeño equipo sin decir nada, sin dar órdenes ni explicar lo que tenían que hacer. Empujó la puerta de vidrio del McDonald's con la mirada fija en la espalda que se alejaba. Una espalda que conocían muy bien, que habían vigilado un buen rato en la plaza mientras vendía sombras. Matías se limpió las migas del tostado que tenía en la boca y salió detrás de él, seguido por Lucas con la caja de papas fritas en la mano. Robbie Pérez se detuvo y miró para atrás, pero sin sospechar nada, distraídamente. Los tres tuvieron todo el tiempo del mundo para darse vuelta y hacer como si estuvieran paseando. Robbie Pérez se acercó a un tacho de basura, levantó la tapa y miró adentro. «¿Por qué lo hace?», preguntó Matías, que aunque estaba de espaldas, no lo había perdido de vista. «No tengo la menor idea», le contestó Lucas. Robbie Pérez tomó por una calle a la derecha. Con gran sorpresa de quienes lo seguían, cruzó la calle y entró a un Carrefour. «¿Y ahora qué? ¿Lo esperamos hasta que salga?» «No, vamos adentro», respondió Máximo. Cuando entraron, lo vieron de nuevo. Empujaba un carrito entre las góndolas como si fuera un experto. Robbie Pérez conocía los pasillos, sabía dónde ir y dónde se encontraba exactamente lo que estaba buscando. Rozó el estante de las galletitas y se detuvo a mirarlas. Había de todos los colores y tamaños, cajitas rectangulares doradas, otras más cuadradas con dibujos, aros de chocolate envueltos en plástico transparente y alfajores, una gran variedad de alfajores apilados que parecían estalactitas. «Miren, parece que se los come con los ojos», comentó Lucas asomando la cabeza entre las cajas de los detergentes. Robbie Pérez, sin darse cuenta de que lo estaban siguiendo, empujó su carro y pasó al pasillo de al lado. Había una gran cantidad de panes dulces. Los empleados del supermercado habían formado un arco con los paquetes y los clientes que iban de un lado para el otro pasaban en algún momento debajo de él. Robbie Pérez lo hizo varias veces. Le parecía que tenía encima un arco iris. Miraba para arriba con los ojos muy abiertos y volvía a pasar bajo el arco iris de panes dulces. No tocó ni uno solo y siguió caminando con el carrito vacío. «¿Pero qué vino a hacer?», susurró Matías. «¿Ven? No compra nada». «Qué raro», exclamó Lucas. «Muy raro». Robbie Pérez y el carrito se pusieron nuevamente en movimiento, esta vez hacia la verdulería. «¿A dónde está yendo ahora?». La respuesta llegó sola. Una montaña de papas estaba amontonada en el piso. A pocos metros había cajones de cebollas y apoyados contra la pared los canastos de frutas de importación. Exquisitos mangos, papayas dulces, sandías, pomelos, pencas de bananas que, decía un cartel, estaban de oferta. Robbie Pérez cortó una bolsa de plástico y la llenó de papas.
la puso en el carrito y llenó la segunda. «¿Qué hacen en su casa? ¿Comen papas todo el tiempo?», comentó Matías. «Esperá, mirá, se va», dijo Lucas. «Hacia donde están las cebollas», completó Máximo. «Yo comería frutilla hasta explotar», dijo Lucas, mirando los frutos rojos que desbordaban de un canasto. «¿Vieron la ensalada de melón y sandía? Creo que hoy mi mamá la iba a preparar». De reojo, Matías miró el reloj. «Me parece que se la va a comer toda mi hermana», agregó después un poco desilusionado. «Son las 9:25. ¿Qué piensan hacer?» «¿Dónde está?», preguntó Máximo. Robbie Pérez había desaparecido. «Se habrá ido a la caja. ¿Dónde puede estar?». Lucas miró en esa dirección, hacia la salida del supermercado, pero Robbie Pérez no estaba. Cruzaron el sector de las bebidas, fueron hacia las góndolas de los productos para el desayuno. Robbie Pérez estaba allí, estudiando un frasco de Nutella. Lo levantó, lo miró atentamente. Se veía que se le hacía agua a la boca. «Dale, metela en el maldito carro», dijo Lucas enojado. Pero Robbie Pérez volvió a poner el Nutella en su lugar. Después hizo una breve cola en la caja, pagó las papas y las cebollas y salió del supermercado. Capítulo 7. ¿Quién lo hubiera imaginado? Robbie Pérez tomó un caminito de tierra y llegó hasta donde terminaba, frente a una casa que no parecía una casa. Era otra sorpresa, una más para Máximo, Lucas y Matías. «Está entrando a esa vieja casa derruida. ¿Lo ven?», susurró el tercero sin completar la frase. Las paredes de ladrillo sin revoque tenían un aspecto frágil, como si una ráfaga de viento hubiera podido derrumbarlas. Y el techo era una chapa carcomida por la herrumbre que la había dejado de color marrón sucio. «¿Qué les parece? ¿Vive aquí o es un escondite donde guarda lo que roba?», preguntó Máximo. «¿Vivir acá? Si es un galpón, ¿no ves?». Lucas hizo una mueca de disgusto. «Debe estar lleno de ratas», comentó Matías. «Entonces, ¿por qué entró con las compras del supermercado?», volvió a insistir Máximo, que no encontraba una razón lógica para el comportamiento de Robbie Pérez. Dentro no se escuchaba ningún ruido. La ventana parecía a punto de caerse. Los vidrios estaban rotos, tapados con papel de diario o algunos pedazos de cajas de cartón desarmadas. «Podríamos llamar a Extreme Makeover», dijo Lucas, pero nadie se rió. «¿Te parece un momento para hacer chistes?», lo hizo callar Máximo, que seguía preocupado. «¿Qué hacemos?». Lucas puso cara seria. Se escuchó la señal de un mensaje en el celular. Lo sacó del bolsillo, controló la pantalla y volvió a guardarlo. La situación era complicada, Valentina podía esperar. «Yo digo que volvamos a casa. Total, mañana lo vemos y lo ponemos entre la espada y la pared», insistió Matías. «Sí, no tiene escapatoria. Con todo lo que vimos no puede negar nada y tendrá que dar muchas explicaciones», asintió Lucas. «Vamos adentro», cortó Máximo, que olía algo raro, mucho más raro que todo lo que habían visto hasta ese momento. Los tres se acercaron a la puerta por donde había entrado Robbie Pérez. Lucas, que llegó primero, apoyó la mano en la manija, intentó moverla muy lentamente, pero la puerta no se abrió. Intentó otra vez, pero el resultado fue el mismo. «Está cerrada con llave», informó, dándose vuelta y soltando la manija. «Tratemos de entrar por la ventana», propuso Máximo. «Con mucho cuidado se puede caer», recomendó después de observar la única abertura de la casa. Esta vez fue Matías quien intentó abrirla, pero no hubo caso, y él también tuvo que renunciar. «Si la empujamos demasiado se nos puede venir encima», comentó mirando para todos lados en busca de otra entrada. Lucas, que había explorado los alrededores, levantó la mano para llamar la atención de sus compañeros. «Miren, una escalera. Es todo lo que necesitamos», exclamó Máximo, emocionado. La levantaron y la pusieron con la parte de arriba apoyada en el borde del techo. «Sostenela fuerte, yo subo primero». Máximo hizo fuerza sobre el primer escalón para estar seguro de que lo sostenía. Después empezó a subir.
Afirmando bien los pies y elevándose con los brazos, llegó al techo. Era chato y cubierto de baldosas color herrumbre. Casi en el centro había una construcción de madera. Era como un cubo con el techo de paja. Una construcción precaria que reforzó en Máximo la impresión de que estaban por descubrir algo muy raro. Esperó que Lucas y Matías llegaran a su lado y se acercó a la única abertura que había a un costado de la pared. Los vidrios eran opacos, no se veía nada. Notó que el vidrio tenía un pequeño agujero. Máximo acercó un ojo y apoyó el otro en la rendija. Las sorpresas no terminaban nunca, y cada una era más increíble que la anterior. Contra la pared opuesta a la rendija por la que estaba espiando había una jaula, y en la jaula algo que Máximo no tardó en reconocer. ¡Sombras! ¡Están las sombras! ¿Cómo las sombras?, se sorprendió Lucas. ¿Qué querés decir? Sombras, les digo, sombras encerradas en una jaula. ¿En una jaula?, repitió Matías como un loro. ¿Y él dónde está? Máximo no le hizo caso a la pregunta de su amigo. Son las sombras que estaba vendiendo, o muy parecidas a esas, agregó. ¿Y Robbie dónde está? ¿Qué está haciendo?, insistió Matías. Espera, está sacando algo de la mochila. Máximo acercó todavía más el ojo a la rendija. ¿Qué está sacando? Una sombra. Sí, es una sombra. Ahora la apoya sobre una mesa. Toma una botella de plástico del piso. No lo puedo creer. Rocía la sombra con el líquido de la botella. Lucas había prendido el iPhone y estaba mandando un WhatsApp a Valentina repitiendo todo lo que escuchaba. Valentina Carrasco. Las sombras se mueven, se levantan, se sientan sobre la mesa con las piernas colgando hacia el piso. ¡No! ¡Es increíble! ¡No lo puedo creer! Máximo se restregó los ojos con la mano. ¿Qué? ¿Qué pasó? Matías no aguantaba más. «¡Tienen vida!», informó Máximo. Las sombras tienen vida. Ahora caminan hacia la jaula. Una de las 3 sombras, la más alta, abre la puerta, siguió contando Máximo. Mensaje a Valentina. Las 3 sombras entran en la jaula y se juntan con las otras que ya estaban allí. Robbie Pérez acomoda un ventilador arriba de una silla. Mensaje a Valentina. Y prende el ventilador. ¿Por qué lo hace? No sé, vale, ahora pregunto. Máximo, ¿qué está haciendo con el ventilador? No sé, tal vez quiere secar las sombras. Las había mojado con un spray. Ahora está levantando la mochila. Me parece que se va. Ya terminó. Vamos, rápido, bajemos que nos descubre. No bien lo dijo, Máximo se alejó del vidrio y se agachó. Lucas apagó el celular y corrió junto con los demás hacia la escalera. Pocos segundos después estaban abajo. Dieron vuelta a la casa y se escondieron. Robbie Pérez bajó por la escalera. Miró alrededor con calma. No parecía sospechar nada. Se fue por un camino de tierra y desapareció detrás de unos arbustos. Máximo, Lucas y Matías subieron nuevamente al techo y entraron en la casucha derruida. 1, 2, 3. Lucas empezó a contarlas. Son 7, completó Matías, incluyendo las 3 que planchó e infló, agregó Máximo. La que está sentada, la sombra con la nariz larga. ¿No se parece a Carolina? La voz de Lucas tembló por la emoción. Podría ser también la narigona de Zárate, la del pelo rojo. ¿Cómo se llama? ¿Selene? Sí, ella. Máximo, Lucas y Matías se acercaron a la jaula. Lo hicieron despacio, como si temieran que las sombras los atacaran. Pero las sombras los miraban, completamente inofensivas. Ni siquiera parecían asustadas, sino que observaban con curiosidad a los 3 extraños. «¿Qué hacen acá?», dijo Máximo dirigiéndose a las sombras. Silencio. «¿De dónde vienen?». Silencio. «¿Cómo pudieron separarse del cuerpo de sus dueños?». Silencio. «No te entienden, quizás hablen otro idioma», dijo Lucas. «Son sombras de Buenos Aires. ¿Qué idioma te crees que hablan?».
O quizás no pueden hablar, agregó Matías. ¿Te parece que son mudas? No pueden hablar, es cierto. La conclusión de Matías les pareció acertada. Claro que sí, no pueden hablar, son mudas. Mensaje a Valentina. Las sombras no hablan, son mudas. ¿Qué hacemos? La pregunta de Matías se oyó fuerte y clara. Tardaron en decidir, pero al final... Mensaje a Valentina. Estamos dejando en libertad a las sombras. Capítulo 8. Bendito mensajito. Máximo, Lucas y Matías esperaban con impaciencia la hora del recreo. No bien escucharon el timbre, corrieron a mezclarse con sus compañeros y los fueron llamando por señas. Al principio, todos hablaban al mismo tiempo y no se entendía nada. Pero la seriedad de los tres amigos cuando les decían que tenían que hablar de cosas importantes era tan grande que pronto se hizo un silencio fuera de lo común. Máximo no aclaró nada, pero los invitó al gimnasio en el que hacían educación física, donde les contaría las cosas increíbles que estaban pasando y pensaba que todos debían conocer. También tenían que tomar decisiones y hacerlo todos juntos. Lo que dijo y la manera en que lo dijo fueron suficientes para convencer a casi todos los chicos. Máximo entró al gimnasio y detrás de él la mayoría de sus compañeros. Lucas se quedó un poco atrás y prendió el celular. Sabía que era necesario dar explicaciones, pero no podía hablar y al mismo tiempo chatear con Valentina. Decidió encender el Skype en su celular para que ella pudiera escuchar directamente las voces y los detalles de la historia que ya conocía en parte. Máximo subió a la tarima que usaba el profesor de educación física, observado atentamente por decenas de ojos. Con gran sorpresa de todos, les contó con todos los detalles las cosas que habían pasado en los últimos 3 días y lo que habían descubierto sobre Robbie Pérez y la desaparición de las sombras. La alarma había empezado una semana antes, cuando desapareció la sombra de Barbie, la hija menor del intendente de la ciudad. Una chica delgadita de pelo rubio que todos miraban disimuladamente porque era muy linda. Y su sombra era tan bonita como ella, la sombra más linda de todas las que habían desaparecido en la escuela. Recordó la desilusión que habían sentido él y sus compañeros cuando notaron que la sombra de Barbie se había ido. Quedaba ella, por supuesto, pero le faltaba algo. Después le tocó a Roberto, al que le decían Sapo, por la cara grande y los ojos saltones. Él también había perdido su sombra de un momento para el otro, así de simple y sin ninguna explicación lógica. Máximo observó las caras de sus compañeros que lo escuchaban. En el gimnasio no volaba una mosca y todos lo observaban atentos y asustados. Hubo algunos que empezaron a mirar para un lado y para el otro para controlar que la sombra estuviera en su lugar. El relato continuó con el flaco, Corcho, Foca y otros que se habían quedado sin sombra. Después Máximo se calló. Hubo un largo silencio, y cuando entendieron que su compañero había terminado, las preguntas se dispararon como ráfagas de ametralladora. ¿Por qué lo hacía? ¿Vieron ellos mismos con sus propios ojos lo que había contado Máximo? ¿De verdad Robbie Pérez robaba y vendía sus sombras? ¿Quién las compraba? ¿Su familia era tan pobre como estaban diciendo? ¿Las sombras eran prisioneros de Robbie Pérez o lo seguían voluntariamente cuando él las separaba del cuerpo de sus legítimos propietarios? ¿Qué ocurría con los compradores? ¿Las sombras quedaban pegadas a sus cuerpos? Otro montón de preguntas aparecía después de cada respuesta. Máximo repitió de nuevo todo lo que habían averiguado y cada vez añadía nuevas aclaraciones. Robbie Pérez había descubierto que las sombras se podían separar del cuerpo con un líquido que despegaba el lazo vital que las unía a sus dueños, sin lastimarlos de ninguna manera. No sabían cómo había descubierto algo así, pero lo hizo. La forma silenciosa e indolora
con la que habían separado las sombras del cuerpo de Barbie, de Sapo, del Flaco, de Corcho, de Foca y de todas las demás, era la prueba de lo que estaban diciendo. Ninguno de ellos se dio cuenta. Además, explicó que al principio Robbie Pérez hizo varias veces la prueba con el líquido como si fuera un juego. Después se le ocurrió que quizás podía aprovechar lo que había descubierto para ganar dinero. Su familia la pasaba muy mal y dentro de todo, apropiarse de sombras no le hacía daño a nadie. Además, pensó que con el tiempo las mismas sombras iban a volver a crecer alrededor del cuerpo de sus compañeros, como la cola de un lagarto, comentó Máximo, provocando sonrisas. De vez en cuando también tomaban la palabra Lucas y Matías para agregar detalles que Máximo olvidaba. Robbie Pérez tenía 4 hermanos, 2 menores que él. El papá había muerto en un accidente de tránsito varios años antes y la mamá estaba enferma y no podía trabajar. Los ingresos eran muy pocos, porque solo uno de los hermanos tenía un sueldo. Trabajaba como repartidor en un delivery de pizza. Pero eso no alcanzaba para comprar la comida de todos los días. Entonces Robbie Pérez descubrió la posibilidad de separar las sombras del cuerpo de las personas y tuvo la mala idea de venderlas. Mala idea, repitió Foca en voz alta, sacudiendo la cabeza igual que el animalito. Cuando pareció que las explicaciones habían aclarado todas las dudas, las preguntas no terminaron, sino que tomaron otra dirección. Sobre todo una. ¿Qué hacemos?, la planteó Santiago González en nombre de todos. Era justamente la pregunta que Máximo, Lucas y Matías estaban esperando. No lo podemos denunciar, se adelantó Matías, y Lucas agregó que tampoco podían pegarle por lo que estaba haciendo. La discusión siguió sin que nadie pudiera proponer una solución satisfactoria, hasta que oyeron una voz que nadie sabía de dónde venía. Yo sé. Todos movieron la cabeza hacia el celular de Lucas. Yo sé lo que se puede hacer. El silencio se prolongó junto con una enorme sensación de incredulidad. Lo que podemos hacer es ayudarlo para que no necesite robar más sombras. Capítulo 9. El partido de las sombras. La multitud parecía electrizada. Las gradas de la tribuna y la explanada alrededor de la cancha nunca estuvieron tan repletas de gente. No quedaban asientos y los que estaban parados se apretaban unos contra otros. Habían venido casi todos los alumnos de la escuela y muchos padres que sabían la razón de aquel partido. Pero también en la ciudad se había corrido la voz, la noticia de un partido raro, rarísimo, un partido de sombras. Muchos no lo podían creer y decían que era una broma, pero para el carnaval faltaba mucho y no era época de bromas. Otros estaban seguros de que serían chicos que se habían disfrazado con ropas oscuras para parecer sombras. Otros decían que iban a pasar una animación en la pantalla. Los más sofisticados hablaban de hologramas, pero no estaban seguros porque hasta ese momento nadie sabía que la técnica de los hologramas se hubiera desarrollado tanto y se pudiera hacer lo que anunciaban para ese partido. Lo cierto es que la recaudación había llegado a 900.000 pesos, una cantidad importante que nunca se había alcanzado antes en un evento deportivo de la escuela. Y, cosa igualmente digna de destacar, las autoridades habían aceptado que fuera donada a la familia de un alumno, Robbie Pérez. La gente seguía llegando mientras la voz de un profesor explicaba por el parlante las razones del excepcional partido de fútbol que estaba por empezar. Un gesto de buena voluntad que hace honor a los miembros de la institución, a todos sus alumnos y a los padres. Un acto solidario con una familia necesitada. Una familia que no conocíamos, a la que su hijo, que sí conocemos porque es alumno de nuestra escuela, trata de ayudar. No se hacía ninguna alusión a lo que Robbie Pérez había hecho, a su extraña conducta. Solo decía que era un alumno de nuestra escuela, un alumno que a pesar de las dificultades no quiso dejarla.
pero todos sabían de quién estaba hablando y cuáles eran sus hazañas. Las maestras, vestidas con un delantal azul con bordes blancos, pasaban entre la gente apretada alrededor de la cancha vendiendo gaseosas y pochoclo. Solamente 8 pesos el combo, repetían para animar las compras. La verdad es que los espectadores no les hacían mucho caso, ni a las explicaciones del profesor ni a las maestras. Todos los ojos estaban fijos en las 22 sombras que habían salido a la cancha y corrían hacia sus correspondientes posiciones. Una emoción nunca vista se contagiaba de uno a otro, junto con los comentarios más insólitos. ¿Pero pueden patear? ¿Y la pelota? ¿De qué material será? ¿Y qué pasa si 2 sombras chocan entre ellas? ¿Es verdad que son mudas y no pueden hablar? ¿Cómo harán para entenderse? Corrían muchas más preguntas que respuestas. Por otra parte, era la primera vez en la historia de la escuela, y no solo de la escuela, en la historia de la ciudad, más todavía, en la historia del país, y quizás del mundo, que 22 sombras se enfrentaban en un partido de fútbol. La curiosidad seguía creciendo, como los diálogos que se escuchaban en las tribunas y alrededor de la cancha. ¿Qué pensás, che? ¿Sabrán algo de fútbol? Creo que van a jugar como lo hubieran hecho sus dueños. Tenés razón, eran sus sombras, corrían con ellos y pateaban igual que ellos. Entonces, la sombra que renguea, ¿la ves? ¿La que juega del delantero? Sí, la sombra de Pablito. Sí, la sombra es como él. No la va a meter ni con el arco vacío. Sonó el silbato. El murmullo fue desapareciendo y se hizo silencio. Un silencio profundo, cargado de curiosidad y expectativa. Las sombras ocuparon sus posiciones. 3 formaron un semicírculo en el centro. El árbitro tenía la pelota en la mano y la puso en el suelo. Todo el mundo conocía a Hernán, el papá de Bernarda. Era el juez de menores de Campana y, en su tiempo libre, dirigía los partidos en los colegios de la ciudad. Su sombra lo seguía. Era más gordita que él y tenía un poco de panza. Robbie Pérez ocupó el lugar central en la tribuna, el lugar de honor que le habían reservado, con Máximo a su derecha y Lucas y Matías a su izquierda. Valentina era la más emocionada. Un nuevo toque de silbato y empezó el partido. 1, 2, 3 manchas oscuras saltaban sin hacer ruido. Parecían de aire. Pateaban y cabeceaban la pelota. Una sombra empezó a correr. Pateó la pelota hacia adelante y siguió corriendo atrás de ella. Tomaba velocidad a cada paso, dejando atrás las sombras que la seguían. Los movimientos eran elegantes, inconfundibles y todos la reconocieron. En un sector de la tribuna, un grupo empezó a repetir su nombre. ¡Robbie! ¡Robbie! Se sumaron otros en otros puntos alrededor de la cancha y otros más y más hasta que todos gritaban ¡Robbie! ¡Robbie! A una sola vez. Y Robbie, la sombra de Robbie, con un último toque, pateó el arco. El grito fue como una explosión. ¡Gol! Todos se abalanzaron hacia la cancha como un río que desborda su cauce. Todos corrieron detrás de la sombra de Robbie Pérez. La sombra, asustada, se desvió de pronto hacia su dueño y se lanzó a sus brazos fusionándose con él. Volvió a ser lo que era, la sombra de Robbie Pérez, el mejor jugador de la escuela. La multitud rodeó a Robbie Pérez, lo levantó y lo lanzó al aire. Y mientras Valentina tiraba papel picado para festejar, Máximo buscó en la mochila. Sacó un libro y se lo dio a Robbie Pérez. El ladrón de sombras, por Máximo Ábalos. Sin vos no lo hubiera podido escribir.